desde pequeña supe que mi cuerpo no era el ideal. Mientras otras niñas recibían halagos por ser delgadas como modelos de revistas, a mí me señalaban con comentarios que pretendían sonar tiernos, pero que calaban hondo, como cuchillos con sonrisa. ¡Ay, qué cachetoncita tan linda! Y esa pancita, para cuando el hermanito, oh qué rica estás, toda rellenita. Me acostumbré a sonreír mientras me tragaba las lágrimas, a fingir que no dolía cuando alguien hablaba de mí como si yo no estuviera ahí, como si mi cuerpo fuera un tema público que cualquiera podía comentar. Con el tiempo, aprendí a esconderme detrás de la ropa ancha, a evitar las piscinas, a disculparme por ocupar espacio. Por eso, cuando conocí a Diego, pensé que al fin alguien me veía. Me miraba como nadie antes lo había hecho, y me hacía sentir especial. Tenía una sonrisa encantadora, una seguridad avasallante y una forma de hablar que me hacía creer que el mundo era un lugar mejor cuando estaba a su lado. Al principio, todo parecía mágico. Me tomaba de la mano en público, me abrazaba sin importar quién mirara, y hasta me presentaba con orgullo. Pero esa ilusión no duró mucho. Pronto comenzaron los comentarios disfrazados de preocupación. Amor, no te sientes bien cuando comes tanto, ¿cierto? Vamos al gimnasio juntos. Te va a hacer bien. Yo, con el corazón enamorado, pensaba que eran muestras de cariño, que me quería ayudar a ser mejor. Lo que no veía era que lentamente me estaba moldeando, intentando convertirme en algo que yo no era. Empecé a dejar de comer lo que me gustaba, a caminar con la mirada baja cuando íbamos juntos, temiendo que alguien lo juzgara por estar con una chica como yo. Me miraba de reojo cuando me reía fuerte, cuando bailaba sin pudor, cuando disfrutaba de mí. En lugar de sentirme amada, cada día me sentía más vigilada, más pequeña, más ajena a mí misma. Y, aún así, me aferraba a él como quien se aferra a una balsa en medio del naufragio. Porque me hizo creer que nadie más podría amarme con este cuerpo, con esta forma de ser. Me hizo pensar que yo debía agradecerle por elegirme. Y eso fue lo que más dolió, que durante años, creí que el problema era yo. Recuerdo con una claridad cruel la primera vez que me hizo sentir vergüenza por comer en público. Estábamos en una reunión con sus amigos del trabajo, personas superficiales que parecían vivir de selfies en el gimnasio y ensaladas sin aderezo. Yo me sentía fuera de lugar desde el principio, como si tuviera que justificar mi presencia. Cuando llegó el momento de la cena, me serví con moderación, aunque por dentro moría de hambre. Pero aún así, Diego me clavó una mirada rápida, desaprobatoria, como si estuviera contando las calorías en mi plato. No dijo nada en ese momento, pero cuando nos subimos al auto para volver a casa, explotó. ¿En serio tenías que servirte pan? Estás luchando contigo misma, y así no te ayudas, me dijo con ese tono condescendiente que usaba para disfrazar la crueldad de sabiduría. Me quedé en silencio, con la garganta cerrada y los ojos húmedos, sintiéndome una niña regañada en vez de una mujer amada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada gesto, cada bocado, cada palabra que dije. ¿Fui muy ruidosa? ¿Me reí demasiado? ¿Hablé de más? Empecé a cuestionarme todo. Cada vez que salíamos, ensayaba mentalmente qué decir, qué ponerme, qué no comer. Era como vivir en un examen constante donde nunca podía sacar una buena nota. Pero lo más triste era que yo creía que eso era amor. Que si me esforzaba más, si cambiaba lo suficiente, él volvería a mirarme con el orgullo con que lo hacía al principio. El problema era que ya no me miraba, al menos no como antes. Ya no había caricias espontáneas, ni mensajes dulces, ni abrazos largos. Solo Lo que no sabía entonces era que había caído en una relación emocionalmente abusiva, donde mi valor se medía por los centímetros que redujera mi cintura o la cantidad de veces que lograra decir no tengo hambre cuando claramente sí la tenía. Vivía para él,
y me estaba olvidando de mí. Con el paso del tiempo, mi reflejo en el espejo se convirtió en un enemigo silencioso. Ya no veía a la mujer que alguna vez soñó con ser escritora, que bailaba sin vergüenza en las reuniones familiares o que se reía hasta llorar con las amigas. Lo que veía era una sombra de lo que fui, una mujer con los ojos tristes, los hombros encorvados y una sonrisa temblorosa, que solo aparecía cuando Diego estaba cerca, y aún así, no le bastaba. Me vestía como si quisiera desaparecer, ropa oscura, suelta, que no marcara curvas, que no insinuara nada. Como si mi única tarea fuera no incomodar con mi presencia. Los comentarios sutiles de Diego, día tras día, se fueron convirtiendo en una jaula invisible. Eso te hace ver más ancha, segura que necesitas postre, tal vez deberías caminar más. Ya no eran sugerencias, eran órdenes disfrazadas de amor. Pero el amor no debería doler. No debería hacerte sentir que sobras, que no eres suficiente. Aún así, yo seguía esforzándome. Cambié mi alimentación, me pesaba todas las semanas, lloraba en silencio cuando no bajaba lo suficiente. Me convertí en mi propia carcelera, repitiendo sus críticas como si fueran mi voz interior. Pero la gota que colmó el vaso no fue un grito ni una pelea, fue una risa. Una tarde, mientras paseábamos por el centro comercial, me detuve frente a un escaparate con un vestido rojo intenso que me hizo brillar los ojos. ¿Te imaginas cómo me vería con algo así?, le dije, con la ilusión frágil de una niña buscando aprobación. Diego me miró y soltó una carcajada seca, burlona, que me perforó el alma. Ese vestido no es para tu tipo de cuerpo, amor. Está hecho para mujeres de verdad, no para rellenitas. Lo dijo en voz alta, sin pudor. Algunas personas se voltearon. Sentí un nudo en la garganta, un ardor en los ojos. Me congelé. Quise desaparecer. Fingí una sonrisa para no llorar allí mismo, pero por dentro, algo se rompió. Esa noche no dormí. Me miré al espejo y, por primera vez en años, no sentí tristeza. Sentí rabia. Una rabia honda, acumulada, que quemaba. Y en esa furia nació una idea: yo no estaba rota. No era mi cuerpo el que necesitaba cambiar, era mi vida. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados, pero con una determinación que no reconocía en mí desde hacía años. Algo había cambiado durante la noche. Era como si las palabras de Diego, esas palabras tan crueles, dichas entre risas, hubieran encendido una chispa que llevaba tiempo dormida. Me levanté sin el peso del que pensará él, sobre los hombros. Me miré al espejo y decidí dejar de esconderme. No se trataba de perder kilos para gustarle ni de volverme invisible para que no se burlara. No. Se trataba de recuperarme a mí misma. Esa mujer que una vez se sintió capaz de todo, que tenía sueños, metas, que no se definía por un número en la balanza ni por el juicio de nadie. Ese día, volví al gimnasio, no para complacerlo, sino para sentirme viva. Volví a leer mis libros favoritos, a escribir en mi diario, a escuchar la música que me hacía vibrar el alma. Volví a tomar café con mis amigas, a reírme sin pedir permiso. Y, lo más importante, comencé terapia. Al principio, lloraba en cada sesión, porque dolía reconocer cuánto me había abandonado a mí misma por amor. Pero también sanaba. Sanaba cada vez que la terapeuta me decía que merecía respeto, que el amor no debería doler ni humillar, que no había nada malo en mi cuerpo, sino en la mirada de quien me juzgaba. Y, poco a poco, empecé a verme con otros ojos. Comprendí que había vivido prisionera de un amor que no era amor, de una relación que me aplastaba en lugar de impulsarme. La rabia se transformó en impulso. El dolor en motivación. Y así, sin decirle nada a Diego, sin advertencias ni escándalos,
comencé a construir mi salida. Porque entendí que la venganza más poderosa no es gritar ni llorar frente a quien te desprecia, sino convertirte en lo que dijeron que nunca podría ser. Durante semanas, llevé una doble vida. Por fuera, seguía siendo la misma pareja complaciente, aquella que sonreía en las cenas familiares, que respondía nada, solo cansancio cuando alguien notaba mi mirada ausente. Pero por dentro, cada día era una reconstrucción. Me levantaba más temprano para salir a caminar, escuchando música que me hacía sentir fuerte. Me inscribí en un taller de escritura creativa y redescubrí el poder de contar mi historia, de sacar del pecho las palabras que me habían ahogado durante tanto tiempo. Mis textos estaban llenos de dolor, sí, pero también de fuerza, de rabia justa, de esperanza. La instructora me dijo una vez, con una sonrisa tierna, que mis palabras raspaban la piel, pero curaban. Fue la primera vez en años que sentí que algo mío podía valer la pena. Empecé a tomar fotografías de mi proceso, sin filtros, sin vergüenza, mis pasos en el parque, mi comida saludable, mis libros subrayados, mis lágrimas tras cada logro. Lo hacía para mí, como un registro de renacimiento. Pero luego decidí compartirlo. Abrí una cuenta en redes sociales, con un nombre anónimo, y comencé a subir mi historia, paso a paso, sin dar nombres, solo emociones. Lo que no esperaba era que cientos de mujeres empezaran a escribir, a identificarse, a contarme sus propias heridas. Me di cuenta de que no estaba sola, que éramos muchas las que habíamos amado demasiado y perdido el reflejo en el proceso. Y ese reconocimiento mutuo me dio alas. Mientras Diego seguía burlándose de pequeños detalles, ahora te crees influencer, te ves ridícula tomando fotos a la ensalada, yo ya no me quebraba. Sonreía en silencio, porque sabía algo que él aún no, ya no tenía poder sobre mí. Mi alma estaba despertando, y su voz se escuchaba cada vez más lejana, más irrelevante. Algo dentro de mí había cambiado para siempre, y pronto, todo a mi alrededor también lo haría. Un día, sin haberlo planeado, uno de mis videos se volvió viral. Era un fragmento grabado con la cámara frontal de mi celular, sin maquillaje, sin producción. Yo contaba cómo me había sentido la vez que me señalaron por mi cuerpo frente a extraños, cómo esas palabras quedaron grabadas como cuchillos en mi autoestima. No mencioné nombres, no hablé de Diego, pero sí hablé del miedo a mirarme al espejo, del temblor en las manos al entrar a una tienda de ropa, del deseo de desaparecer cuando alguien se reía cerca de mí. Lo grabé llorando, con la voz entrecortada, sin pensar en la audiencia, solo como un desahogo más. Pero esa autenticidad fue lo que tocó a la gente. En cuestión de horas, comenzaron a llegar miles de mensajes. Mujeres y hombres me decían que también habían sentido esa vergüenza, que también les habían hecho creer que valían menos por no encajar en un molde. Algunos me agradecían por poner en palabras un dolor que nunca se habían animado a contar. Otros simplemente me decían, gracias por no rendirte. Yo no podía creerlo. ¿Cómo era posible que algo tan íntimo, tan mío, resonara de esa forma? Miré la pantalla durante horas, leyendo uno por uno los comentarios, llorando de emoción, de alivio, de gratitud. Fue entonces cuando lo entendí con total claridad. Mi historia ya no me dolía de la misma forma, porque al compartirla, la había transformado en algo útil. Y eso me dio una fuerza que no había sentido jamás. Diego lo notó. Me preguntó por qué sonreía tanto, por qué mi celular no paraba de sonar. Pero no se lo conté. No todavía. Ese triunfo era mío, y me lo quería guardar como un secreto sagrado. Porque por primera vez, sentía que tenía una vida que no giraba alrededor de él, sino alrededor de mí misma. Con el paso de los días, los mensajes de apoyo no dejaban de llegar, y mi comunidad en redes empezó a crecer como una ola imparable que me sorprendía cada vez más. Personas de diferentes edades,
Ciudades e incluso países me escribían para contarme cómo mis palabras les habían tocado el alma, cómo se habían animado a hablar por primera vez sobre sus propios miedos y heridas, cosas que habían guardado en silencio por vergüenza o por no sentirse comprendidos. Algunas mujeres me confesaban que estaban saliendo de relaciones tóxicas, otras que por fin se atrevían a mirarse al espejo con un poco más de amor propio, sin la carga cruel del juicio ajeno. Hubo mensajes que me hicieron llorar, como el de una joven que me dijo que había pensado en rendirse, pero que mis videos le habían dado la fuerza para seguir luchando. En esos momentos, sentí que mi historia había dejado de ser solo una cicatriz abierta para convertirse en un espejo donde otros se reconocían. En ese reconocimiento, también empezaban a sanar. Decidí que debía ser más valiente, más honesta conmigo misma y con ellos. Comencé a contar con más detalle lo que había vivido con Diego, aunque sin mencionarlo por su nombre, pero dejando entrever la crueldad y el desprecio que me habían marcado profundamente. Comencé a inscribirme en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por miedo a no encajar. Sentir el cuerpo moverse con libertad, respirar profundo y dejar atrás las preocupaciones por un momento, fue como una terapia silenciosa que me ayudaba a recuperar la confianza perdida. También retomé la pintura, una pasión que había abandonado en la adolescencia porque él la consideraba una pérdida de tiempo. En cada trazo, en cada mezcla de colores, sentía que pintaba no solo un lienzo, sino también mi alma. Mi círculo de amigos se volvió un refugio seguro. Ellos vieron el cambio en mí y me apoyaron sin juzgar, celebrando cada pequeño avance, cada sonrisa genuina que volvía a iluminar mi rostro. En paralelo, el vínculo con Diego se volvió más frío y distante, hasta que las palabras hirientes comenzaron a perder fuerza porque yo ya no les daba el poder de afectarme. Un día, al regresar a casa, encontré que él había dejado una nota sobre la mesa, donde decía que necesitaba tiempo para pensar y que quizás era mejor separarnos. Fue un golpe inesperado, porque aunque nuestra relación estaba rota, no imaginé que él se iría sin más. Pero esta vez, en lugar de caer en la desesperación, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Era mi oportunidad para empezar de cero, para construir una vida en la que yo fuera la protagonista y no un personaje secundario. Comencé a buscar un trabajo que me apasionara, a cuidar mi salud con dedicación y a construir metas que no dependieran de la aprobación de nadie. Cada día, la mujer insegura que una vez fui se alejaba un poco más, mientras la versión fuerte y auténtica de mí misma emergía con más claridad y fuerza. Sabía que no sería fácil, que habría días oscuros y momentos de duda, pero también que esta vez no estaba sola, y que por fin estaba tomando el control de mi propia historia. Comencé a inscribirme en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por miedo a no encajar. Sentir el cuerpo moverse con libertad, respirar profundo y dejar atrás las preocupaciones por un momento, fue como una terapia silenciosa que me ayudaba a recuperar la confianza perdida. También retomé la pintura, una pasión que había abandonado en la adolescencia porque él la consideraba una pérdida de tiempo. En cada trazo, en cada mezcla de colores, sentía que pintaba no solo un lienzo, sino también mi alma. Mi círculo de amigos se volvió un refugio seguro. Ellos vieron el cambio en mí y me apoyaron sin juzgar, celebrando cada pequeño avance, cada sonrisa genuina que volvía a iluminar mi rostro. En paralelo, el vínculo con Diego se volvió más frío y distante, hasta que las palabras hirientes comenzaron a perder fuerza porque yo ya no les daba el poder de afectarme. Un día, al regresar a casa, encontré que él había dejado una nota sobre la mesa, donde decía que necesitaba tiempo para pensar y que quizás era mejor separarnos. Fue un golpe inesperado, porque aunque nuestra relación estaba rota, no imaginé que él se iría sin más. Pero esta vez, en lugar de caer en la desesperación, sentí una extraña mezcla de alivio y determinación. Era mi oportunidad para empezar de cero, para construir una vida en la que yo fuera la protagonista y no un personaje secundario. Comencé a buscar un trabajo que me apasionara,
a cuidar mi salud con dedicación y a construir metas que no dependieran de la aprobación de nadie. Cada día, la mujer insegura que una vez fui se alejaba un poco más, mientras la versión fuerte y auténtica de mí misma emergía con más claridad y fuerza. Sabía que no sería fácil, que habría días oscuros y momentos de duda, pero también que esta vez no estaba sola, y que por fin estaba tomando el control de mi propia historia. El primer mes después de que Diego se fue sentía un torbellino de emociones que parecían no tener fin. La casa, antes llena de risas y discusiones, quedó sumida en un silencio abrumador que me recordaba constantemente su ausencia. A veces, la soledad me envolvía con una tristeza profunda, y en esos momentos me preguntaba si alguna vez podría superar ese dolor tan intenso. Pero, para mi sorpresa, esa tristeza no me hundía, sino que me impulsaba a buscar una salida, una manera de reencontrarme conmigo misma. Fue entonces cuando decidí empezar a escribir un diario, un espacio donde podía verter mis pensamientos más oscuros y también mis pequeños triunfos diarios. En esas páginas descubrí cuánto había sacrificado por alguien que no valoraba mi verdadero ser, y lo que antes era una sensación vaga de insatisfacción se transformó en una certeza: necesitaba cambiar mi vida. En el trabajo, mis compañeros comenzaron a notar una luz diferente en mí. Me ofrecieron más responsabilidades y oportunidades que antes no se me habían presentado, y aunque me sentía nerviosa, también estaba decidida a aprovecharlas para crecer. Las redes sociales se convirtieron en un refugio inesperado. Recibía mensajes de apoyo de personas que se sentían identificadas con mi historia y que me alentaban a seguir adelante. Sin embargo, también llegaron críticas y comentarios hirientes de quienes no entendían mi proceso o simplemente disfrutaban juzgar. Aprender a filtrar esas voces negativas fue un desafío, pero poco a poco fui rodeándome solo de quienes realmente querían verme bien, de quienes creían en mi fortaleza. En medio de todo este caos emocional, sentí que estaba naciendo una versión nueva y más fuerte de mí misma, una mujer capaz de enfrentar las sombras del pasado y caminar hacia un futuro que, aunque incierto, prometía ser mucho mejor. Aquel mes fue un punto de inflexión, el momento en que comprendí que mi vida no estaba definida por la traición de Diego, sino por la fuerza con la que decidiría reconstruirme a partir de esa experiencia dolorosa. Pasaron las semanas y, aunque el dolor seguía siendo una sombra constante, aprendí a no dejar que me definiera. Cada mañana me despertaba con una mezcla de miedo y esperanza, pero me obligaba a levantarme, a mirarme al espejo y decirme que merecía una vida mejor. Empecé a cuidar mi cuerpo con una dedicación que nunca antes había tenido. No para cambiar mi apariencia para otros, sino para sentirme bien conmigo misma. Comencé a hacer ejercicio, a cocinar comidas saludables, a dormir lo necesario y a priorizar mi bienestar mental. Mi mente también cambió, dejé de castigarme por las críticas y los fracasos del pasado. Recordaba cada insulto que Diego me había dirigido, pero ahora lo usaba como combustible para demostrarme que yo valía mucho más. En paralelo, la historia que compartí en redes sociales seguía ganando fuerza. Personas de todo el país me escribían contando sus propias luchas y agradeciéndome por inspirarlas a no rendirse. Esa conexión humana me fortalecía y me hacía sentir que mi dolor tenía un propósito. Sin embargo, la aparición inesperada de Diego en los medios con un pedido público de perdón, pero condicionado a que yo aceptara sus términos, fue una prueba crucial. Sentí que todo el trabajo interno que había hecho corría peligro de desmoronarse ante la presión social y la manipulación mediática. Pero esta vez no estaba dispuesta a ceder ni a humillarme nuevamente. En lugar de aceptar su chantaje emocional, usé mi voz para exigir respeto y dignidad. La justicia que buscaba no era solo externa, sino una paz interna que estaba decidida a conquistar, pase lo que pase. Sabía que la verdadera victoria era demostrarme a mí misma que podía levantarse después de cada caída, que mi valor no dependía de la opinión de nadie y que mi historia sería un faro para quienes aún luchan en la oscuridad. Con cada día que pasaba, sentía que mi transformación no solo era física, sino también espiritual y emocional.
Había dejado atrás la mujer insegura y herida que Diego había dejado, y estaba dando paso a alguien que aprendía a amarse sin condiciones. Las mañanas ya no comenzaban con lágrimas, sino con afirmaciones positivas y pequeños actos de cuidado personal que se convirtieron en rituales de poder. Empecé a rodearme de personas que verdaderamente querían mi bienestar, alejándome de aquellas que alimentaban mis dudas o minimizaban mi dolor. Aprendí a decir no sin culpa y a priorizar mi felicidad, lo que antes me parecía imposible. Pero quizás lo más importante fue que comencé a creer en mí misma, a reconocer mi valor más allá del físico, más allá de cualquier opinión externa. Mi historia siguió expandiéndose en redes sociales, con mensajes de apoyo que me daban fuerza en los momentos más oscuros. Muchos me decían que les ayudaba a superar sus propias inseguridades y luchas, y eso me llenaba de un propósito nuevo, uno mucho más grande que mi dolor individual. En medio de ese proceso, Diego intentó comunicarse conmigo en varias ocasiones, pero esta vez elegí no responder. Había aprendido que la verdadera libertad venía de soltar el pasado y no permitir que quien me había lastimado volviera a controlar mis emociones. Y fue en medio de ese torbellino de repercusión que Diego, como un fantasma que se niega a desaparecer, volvió a aparecer, pero esta vez no como el hombre arrogante de antes, sino como alguien visiblemente destruido, que ya no tenía el control, y que quería algo que no estaba dispuesto a dar, mi perdón incondicional. Recuerdo perfectamente el día en que lo vi nuevamente en persona. Fue en un evento público de concientización sobre la autoestima y el respeto corporal, al que me habían invitado como oradora tras la repercusión de mis videos. Él apareció entre la multitud, más delgado, ojeroso, con la mirada apagada de quien ha probado su propia medicina. No se atrevía a acercarse al escenario, pero sus ojos no se despegaban de mí. Cuando bajé, intentó interceptarme, y por un momento, todo mi cuerpo tembló. Era como si mi pasado quisiera arrastrarme de nuevo a su abismo. Me miró con lágrimas en los ojos y murmuró un lo siento apenas audible. Pero ya no era la misma. Le sostuve la mirada con serenidad, con una fortaleza que jamás había sentido, y le respondí que el perdón no es una puerta giratoria a la comodidad de quien causó daño, sino una construcción profunda que nace del respeto, no del arrepentimiento desesperado. Él balbuceó que estaba arrepentido, que había perdido todo desde que me fui, su negocio, su reputación, su paz mental. Que incluso su familia lo había confrontado por su comportamiento. Pero esas palabras, que en otro tiempo habrían provocado en mí una mezcla de dolor y deseo de rescate, ahora me resultaban lejanas. No porque yo fuera cruel, sino porque entendí que mi responsabilidad no era curar al que me hirió, sino protegerme del daño que una vez me destruyó. Le deseé paz y me fui. Fue una escena corta, pero suficiente para cerrar un ciclo. No con odio, ni con venganza, sino con la dignidad que tanto me costó reconstruir. Aquel momento no fue el clímax de la historia, sino su punto de inflexión definitivo, el momento en que dejé de ser víctima para convertirme en autora de mi propia narrativa. Esa misma noche, apenas terminó la transmisión, tomé mi teléfono y grabé un video. No lo planeé, no escribí un guión, no ensayé. Solo encendí la cámara con el corazón latiendo con fuerza y las emociones a flor de piel. Miré directo al lente y hablé con la voz temblorosa, pero firme. No soy la misma mujer que él abandonó, dije. No porque haya perdido peso, sino porque gané amor propio, fuerza y dignidad. Conté la historia sin adornos, como me había humillado en público, como me había hecho sentir indeseable, como su desprecio me acompañó en las noches más oscuras. Y luego, con la voz quebrada, pero con los ojos brillantes, declaré que el perdón no era un espectáculo ni una transacción pública. El verdadero perdón, dije, se construye con responsabilidad, con actos concretos, con el reconocimiento sincero del daño causado, no con discursos de arrepentimiento frente a una cámara.
Terminé el video con un mensaje que ni yo sabía que tenía tan claro dentro de mí. No se trata de volver con quien te rompió, se trata de reconstruirte sin necesitar a quien te hizo pedazos. Lo subí sin editarlo, sin filtros, sin música. Y en pocas horas, ese testimonio crudo se volvió una ola imparable. Lo compartieron mujeres, hombres, adolescentes, terapeutas, activistas. Me empezaron a escribir desde diferentes partes del mundo. Yo, la que alguna vez fue llamada demasiado gorda para ser amada, me había convertido en un símbolo de amor propio, de dignidad y de justicia emocional. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones y mensajes. Abrí mi bandeja de entrada y encontré cientos de historias parecidas a la mía. Mujeres que habían sido ridiculizadas por sus parejas por su cuerpo. Jóvenes que aún no se atrevían a mostrarse tal como eran por miedo al rechazo. Incluso hombres que habían sido víctimas de burlas por no encajar en los estándares crueles que la sociedad impone. Cada palabra que me enviaban era como un eco de mi propio dolor, pero también una confirmación de que hablar había valido la pena. Y entonces, sucedió algo inesperado. Una importante marca de ropa inclusiva, que promovía cuerpos diversos y auténticos, me contactó para ofrecerme una colaboración. Querían que fuera la imagen de su próxima campaña. Cuando leí el mensaje, rompí en llanto. No porque quisiera ser modelo, sino porque por primera vez alguien me veía completa, más allá de un antes o un después, más allá de un cuerpo normado o no. Acepté, no por vanidad, sino como un acto de resistencia. Participé en sesiones de fotos sin esconder mis cicatrices, sin disimular mis estrías, sin pretender ser otra. Era yo, en todo mi proceso de reconstrucción, mostrando al mundo que sí se puede volver a amar lo que otros intentaron destruir. La campaña se volvió un fenómeno viral y con ella llegaron entrevistas, paneles, charlas motivacionales. Pero incluso entre todo ese reconocimiento, no dejaba de pensar en lo irónico que era. Aquel que me había hecho sentir invisible, ahora no podía dejar de verme en todas partes. La exposición pública trajo consigo luces y sombras. Mientras muchos celebraban mi transformación, también aparecieron los comentarios maliciosos, los que decían que solo había logrado todo porque ahora estaba flaca, los que aseguraban que era una moda pasajera, una gordita arrepentida. Otros me acusaban de victimizarme, de exagerar lo vivido. Al principio, esos mensajes me dolían. Me preguntaba si de verdad estaba lista para soportar el peso de hablar tan abiertamente, si no era mejor haber seguido en silencio, construyendo mi paz sin tanto ruido. Pero luego recordaba todas esas noches en las que lloré sola, todas las veces que me escondí tras una sonrisa falsa, todos los días en que me sentí menos que nada por culpa de alguien que supuestamente me amaba. Y entonces comprendí algo esencial. Hablar no solo me liberaba a mí, también abría puertas para que otras personas lo hicieran. Mi historia no era solo mía, era un espejo donde muchas otras podían verse reflejadas. Así que empecé a crear espacios seguros en redes, a moderar conversaciones con respeto, a invitar a especialistas en autoestima y salud mental. Mi perfil dejó de ser solo una cuenta personal para convertirse en una comunidad. Recibía videos de chicas llorando al contar sus propias rupturas, cartas de madres agradeciendo porque sus hijas recuperaban la confianza. Entendí que el dolor compartido podía transformarse en puente, en sostén, en lucha. Y en medio de todo ese movimiento, Diego volvió a aparecer, esta vez no en televisión, sino en mi puerta, con una mirada derrotada y un discurso que ya no me conmovía. Su presencia, tan imponente antes, ahora me parecía pequeña. No porque él hubiese cambiado de tamaño, sino porque yo había crecido demasiado para seguir cabiendo en su mundo. Cuando lo vi parado frente a mí, con las manos sudorosas y la mirada clavada en el suelo, no sentí odio. Tampoco pena. Sentí distancia. Una distancia inmensa entre la mujer que fui cuando me dejó y la que ahora lo miraba desde su propio umbral, sin temblar. Él comenzó a hablar,
como si estuviera siguiendo un guión improvisado, que se había equivocado, que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió, que me veía triunfar y se daba cuenta de lo mucho que me había subestimado. Su voz era la misma que tantas veces usó para herirme con comentarios disfrazados de chistes, pero ahora se quebraba, nerviosa, insegura. Me dijo que estaba dispuesto a todo, que quería una segunda oportunidad, que su arrepentimiento era sincero. Pero yo ya no era la mujer que esperaba permiso para existir. Lo escuché en silencio, dejé que sacara todo lo que llevaba guardado, porque ya no me dolía. Cada palabra suya resbalaba sin romperme, como si tuviera una nueva piel hecha de coraje y amor propio. Cuando terminó, le agradecí por haberse ido. Sí, le agradecí. Porque su abandono fue el empujón más brutal, pero también el más necesario para encontrarme. Le expliqué que el perdón no era lo mismo que la reconciliación. Que ya lo había perdonado, pero no para volver, sino para no llevar más el peso de su crueldad conmigo. Y cuando cerré la puerta, lo hice con una paz que jamás imaginé sentir. Después de ese encuentro, sentí que una etapa de mi vida se había cerrado con firmeza. No fue un final dramático, ni un acto de venganza como en las películas. Fue, más bien, una rendición simbólica del pasado ante la mujer en la que me había convertido. Empecé a caminar con más ligereza. Los recuerdos dolorosos ya no eran una cadena, sino testigos de todo lo que había superado. Recibí una invitación para dar una charla en un congreso sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Acepté con nerviosismo, no por miedo a hablar, sino porque sabía que, al hacerlo, tendría que desnudarse el alma frente a desconocidos. El día del evento, subí al escenario con el corazón latiéndome fuerte, y cuando tomé el micrófono, sentí la presencia de todas las versiones de mí misma, la niña insegura, la adolescente que odiaba mirarse al espejo, la joven que fue abandonada entre burlas y lágrimas, y la mujer de ahora, fuerte, entera, y profundamente agradecida con su camino. Conté mi historia sin adornos, sin omitir los momentos más duros. Cada palabra salía desde un lugar genuino, no para inspirar, sino para compartir. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. Algunas personas lloraban. Otras se pusieron de pie para abrazarme. Nunca me había sentido tan vista, tan comprendida. Ese día entendí que lo que había comenzado como una tragedia personal se había transformado en una herramienta de cambio colectivo. Mi dolor ya no era solo mío. Era un lenguaje que otras también podían hablar. Y en esa unión, en esa red de historias compartidas, sentí que había ganado mucho más de lo que alguna vez perdí. Después de aquella charla que ofrecí sobre resiliencia, mi historia empezó a recorrer el mundo sin que yo lo planeara. Alguien del público había grabado un fragmento donde hablaba con lágrimas contenidas sobre cómo un día me dijeron que nadie podría amar a una mujer como yo. Ese pedazo de verdad cruda, sin maquillaje ni filtros, se volvió viral en cuestión de días. Al principio me asustó ver mi rostro en todas partes, escuchar mi voz repitiéndose en cada red social, ver cómo millones reaccionaban, comentaban, compartían. Pero luego comprendí que había tocado una fibra profunda en muchas personas, especialmente mujeres que habían sido avergonzadas por su apariencia, que habían sido silenciadas, burladas o abandonadas simplemente por no encajar en un molde absurdo. Empecé a recibir mensajes por cientos. Algunos eran desgarradores, chicas que me contaban cómo escondían su cuerpo en ropa holgada, cómo habían dejado de comer, cómo lloraban frente al espejo. Otras me escribían para agradecerme por haber sido la voz que ellas no se atrevieron a usar. Me sorprendió que también hubiera hombres que me decían, nunca entendí el dolor que causamos con comentarios tontos. Gracias por enseñarme. Aquello ya no era solo mi historia, se había transformado en un espejo para miles de vidas. Y en medio de ese remolino, apareció él. Mi ex. Primero con mensajes pasivos, disfrazados de preocupación,
Espero que estés bien con tanta exposición. Luego con reclamos, me estás dejando como un monstruo. Me acusó de usar lo que pasó entre nosotros para hacerme famosa, como si mi sanación fuese una estrategia de marketing. Pero yo ya no era la mujer que lloraba encerrada en un baño. Yo no necesitaba explicarme ni justificarme. Lo ignoré. No por odio, sino porque entendí que hay batallas que no merecen ni una palabra. Que el verdadero poder está en seguir tu camino sin mirar atrás, sin permitir que quien te rompió tenga el privilegio de verte tambalear. No respondí, no reaccioné, no le di más espacio en mi historia. Porque ahora, por fin, la historia era mía. El tiempo siguió su curso, y con él, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé cuando estaba atrapada en la oscuridad de aquel abandono. Convertí mi dolor en fuerza y decidí que no permitiría que nadie, ni siquiera él, definiera mi valor. Seguí adelante, construyendo no solo una nueva imagen, sino una nueva historia de amor propio y respeto. Los frutos llegaron, proyectos exitosos, reconocimiento y, sobre todo, paz interior. Pero la justicia más grande fue ver cómo él, que me dejó por ser demasiado gorda, ahora le suplica al mundo que lo perdone públicamente, intentando limpiar su imagen mientras yo brillaba con luz propia, sin necesidad de su aprobación. En una entrevista, frente a cámaras, pidió perdón, rogando que volviera a su lado, pero esta vez, con una sinceridad que yo sabía que no existía. Porque la verdad es que el perdón no se trata de volver a caer, sino de sanar y seguir adelante sin cadenas. Mi historia es prueba de que la humillación puede ser el punto de partida para la grandeza, que el amor propio es la mejor venganza y que nadie tiene el poder de definirnos salvo nosotros mismos. Quiero que tú, que me estás escuchando ahora, recuerdes que el verdadero triunfo está en levantarte cada día, a pesar de las heridas, y brillar con tu propia luz. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte y saber cómo enfrentaste tus propios desafíos. También, si te gustó esta historia, no olvides compartirla y suscribirte para recibir más relatos que inspiran y fortalecen. Tu voz puede ayudar a alguien que hoy necesite escuchar que no está solo.